Hoy es un día especial para Somos de Argentina, porque es el Día de la Independencia y desde ahí interesante hacer este vivo con mi querida Hola, colega, hermana, amiga, Natacha. Natacha Navarro, qué placer. muchas gracias Adriana, igualmente, es un gusto que dices tú. Es un gusto, sí. Mientras te estábamos esperando, tenemos, mira, gente hasta de Israel, están conectados, está Yafi, hola Yafi. Hola, Eh, ya. Vamos a hablar contigo, vamos a surfear entre ideas, entre emociones, con este título, Cuando la vida cambia en un segundo. Y realmente en el psicodrama tenemos la posibilidad de ir surfeando olas, de acompañar a otros a surfear esas olas. eh, y yo decía que estamos como dando una cierta continuidad a la piel del erizo, ¿no? O aquello que te eriza la piel. Así que arranquemos por donde gustes. Bueno, lo primero es darte las gracias, Adriana, por todo lo que haces, ¿no? Que todo, cómo mueves las redes, cómo haces olas y valles y cómo conectas a la gente. Y creo que es un trabajo muy importante en este momento para que estemos todos conectados. Y lo segundo, por la confianza que depositas en mí, de que entre nosotras pues, pueda interesar lo que podemos estar compartiendo, ¿no? A mí desde luego me interesa, pero bueno, pues muchas gracias y espero que pueda, que llegue, ¿no? A alguien, aunque sea un poquito. Así es que Ujú. muchas gracias. Sí, seguramente que sí, vamos a ver si esto se puede como aprovechar, multiplicar. Vos sabés que con mi grupo de directoras virtuales, que hay mucha gente conectada de ese grupo, estamos trabajando una filósofa llamada Anne Dufour-Mantel, francesa, filósofa, psicoanalista, no sé si la conoces, bien interesante, y ella Ujú. escribió un libro que se llama El elogio del riesgo, el elogio del riesgo, como que la vida sin riesgo no tiene sentido, que por otro lado estamos en suspenso ante un riesgo, estamos como en penumbras, y es una idea con la que estamos trabajando psicodramáticamente, estas especies de acrobacias que uno hace en la vida, ¿no? Frente a situaciones de riesgo, pero elogiándolo, como que el riesgo es lo que da sentido también a esta aventura que es vivir. ¿Qué te Pues parecen estas ideas? a mí me parece que me encantaría conocerla y formar parte de eso porque realmente estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? En poner eh, en aceptar el riesgo como parte de la vida por miedo que te dé. Quiero decir, lo que no nos puede bloquear es el miedo, que nos bloquea muchas veces. Y nosotros tenemos que trabajar mucho con el abrazo al miedo, ¿no? Que decir, el miedo viene con nosotros, o sea, ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Pero tomar riesgo, a mí particularmente en mi vida lo hago, lo he hecho y creo que hay que hacerlo porque hay que explorar, ¿no? Y también cuando la vida te cambia en un segundo, quiero decir, todos sabemos que nos va a cambiar algo en un segundo. Todos estamos preparados. Yo creo que incluso físicamente y psicológicamente estamos preparados. O sea, nuestro dispositivo es correcto para abordar lo traumático o lo más vital, porque te puede cambiar de muchas maneras la vida, ¿no? Pero es cierto que ayudar a disfrutar del riesgo o ayudar a entender que el miedo es tu compañero o tu compañera, me parece un buen punto de partida. Ujú, claro, claro. O sea, en definitiva, la vida es un riesgo que nosotros los vivos, los que estamos vivos, corremos, ¿no? Y en muchos momentos
nos ponemos en riesgo o el riesgo nos viene o algo acontece. Creo que en esta pandemia, no sé qué pensás vos, pero la vida se nos puso adelante como para decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué reinventamos? ¿Cómo seguir? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue con este encierro, con esta penumbra en la que estamos? Una situación mundial particularmente interesante estamos viviendo, ¿no? Única, interesantísima. A mí me parece que sí, y creo que todavía, yo lo he comentado en algún momento, no tenemos distancia suficiente porque todavía nos están ocurriendo olas, ¿no? Hablando de surfear, como por ejemplo en mi país, ¿no? A mí me parece que ha sido un momento muy interesante en cuanto a la conciencia colectiva, ¿no? En cuanto a la conciencia me refiero de que somos un colectivo, de que individualmente pues somos súper frágiles y que ya, si encima a nivel mundial somos frágiles, pues ¿qué nos queda? ¿No? Quiere decir, nos queda el ver qué es lo que podemos hacer desde cada uno, con esa palabra tan bonita, muy moreniana, que es la co, ¿no? La co-responsabilidad. Y yo creo que las personas, a mi forma de entender, ¿no? Quien mejor ha pasado hasta ahora este proceso es las personas que se lo han tomado desde la co-responsabilidad, y eso no quiere decir solo desde yo hago y por qué no haces tú, sino con conciencia de que entre todos están todos los colores, que entre todos está el espectrograma completo, que diría también Moreno, ¿no? Quiero decir, nuestros jóvenes son jóvenes, tienen que dejar de hacer cosas y hacer otras, pero son jóvenes, ¿eh? Y nosotros pues tenemos otras edades y tenemos otro momento y podemos hacer lo que podemos hacer, pero también es verdad que en los primeros instantes yo creo que también os pasaría a vosotros, ¿no? En Argentina. Estábamos convencidos de que de aquí íbamos a salir maravillosamente conscientes y lúcidos y con cambios profundos. Y la verdad es que no es tan así. Quiero decir, y será porque los procesos pues llevan mucho tiempo, ¿no? Los procesos y sobre todo faltan debates, falta hablar quizás de esto de otra manera, ¿no? No que nos invada solo el miedo, porque también hay mercantilismo con el miedo, ¿no? Quiere decir, se mercadea con el miedo y nos ponemos muy a la defensiva con el miedo. Entonces yo creo que hay que llevar a toda una aceptación de que, como tú decías al principio, está todo. Es decir, nuestra vulnerabilidad y nuestra plenipotencia están al mismo tiempo. Y nuestra salud y nuestra enfermedad está al mismo tiempo. Y eso es lo divino, eso es lo maravilloso. Para mí es el lado más divino del ser humano, ¿no? O sea, todo eso que podemos hacer no tiene que ser desde la omnipotencia, sino desde la conciencia. Desde la conciencia. Exacto. Con esto que vos decís de la corresponsabilidad, la cooperación, ¿no? La co-construcción, en realidad creo que la idea central es cómo pensamos al sufrimiento y cómo pensamos al alivio para ese sufrimiento. Y el alivio indiscutiblemente no está en el aislamiento, no está en la soledad, sino en la interacción. Hoy es el Día de la Independencia, acá en mi país, de la Independencia de España. Me encantó festejarlo así, con una española, y viendo que en este momento, y ya hace bastante y que siga, ¿qué cosa es esa cuestión de ser independientes, ¿no? Yo creo que estamos interconectados con España, tenemos unas culturas que se abrazan, que son muy parecidas, así que me gusta este festejo de estar haciendo esta co-construcción contigo, ¿no? Eh,
y revisar aquello que construimos, cómo lo construimos. Cuando estaba por empezar este vivo, yo pensé, ¿qué cosas me cambiaron a mí? ¿Qué cosas fueron las que en un segundo mi vida se cambió? ¿Cómo fueron esos pequeños segundos donde, tac, ocurrió algo? Me gustaría saber qué te pasó a vos, así qué momentos o qué cosas recordás o qué nos podés compartir tuyas de cuando la vida cambia en un segundo. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? que tenemos conciencia de que nos ha cambiado la vida. Algunas son maravillosas, ¿no? Y otras son muy difíciles y muy dolorosas. Y aunque parezca mentira, tienen una calidad muy próxima. Y decir esto es muy delicado porque yo puedo hablar de cuando a mí me diagnosticaron cáncer, que parece ser que es lo que muchas personas pondrían como lo peor que te puede ocurrir, ¿no? Este es un tema muy difícil y muy delicado y yo todo lo que he leído de lo que escriben y lo que dicen médicos, a mí lo que más me ha interesado en todo ese tiempo es leer experiencias personales, ¿no? Procesos, caminos personales, en especial de sanitarios. Eso me ha llegado porque siempre tienen la mirada, ¿no? Sobre también aprender sobre sanar para enseñar a sanar a otros o para acompañar a otros. Y esto es muy difícil porque en este momento pueden estar personas o en otro momento escuchando esto y estar con cáncer. Y no quiero de ninguna manera que se escuche de una forma frívola. Solo estoy hablando de mi verdad, no de la verdad. Y si puede llegar a alguien, pues estaría yo feliz, ¿no? Pero es siempre un tema muy delicado porque he visto siempre que hay médicos que han tenido que dejar incluso de llamarse oncólogos porque proponían tratamientos diferentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con cáncer, que ha sido una palabra muy, muy maldita durante muchísimo tiempo y ahora ya estamos en otra época porque los tratamientos funcionan mejor, pues yo la quiero tratar con mucho cariño. Es decir, el cáncer está dentro. Lo que ocurre fuera, la pandemia, lo que ocurre en una circunstancia familiar, en algo, a tu hija, como tú dices, o a la mía, ¿no? Sabemos desde siempre que puede ocurrir algo en un segundo, pero no podemos vivir con el temor de que pueda ocurrir lo peor en un segundo. No podríamos soportarlo, ¿no? Pues ocurre, ¿no? Ocurre de muchas maneras, no solo con el cáncer. Yo puedo hablar del cáncer. ¿Qué pasa, no? Cuando te diagnostican cáncer? Pues hay algo internamente que sabes que es verdad antes de que te lo digan. Lo sabes. Lo sabes. Y luego lo puedes reconocer, porque obviamente entras en shock. Obviamente el organismo está puesto para que entres en una supervivencia, en una atención, todo lo que vamos a ver de trauma y de libro es así. Y hay personas que lo niegan, hay personas que van directamente a luchar, bueno, pues ya voy a hacer, y hay personas que se quedan absolutamente bloqueadas y en manos de médicos, ¿no? A mí, cuando me lo dijeron, obviamente me quedé en shock, pero sabía, antes de que me lo dijeran, que eso estaba. ¿Qué he aprendido yo de otros pacientes, de otros compañeros? Y vuelvo a pedir mil de respeto. Ya no lo voy a decir más porque quiero ser muy cuidadosa y espero que la gente lo tenga en cuenta. Siempre hay una desesperación, Adriana. Yo estoy por el lado de cómo algo que está dentro de ti se transforma de una forma tan autodestructiva. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Desde lo biológico hay estudios maravillosos que explican que siempre hay un proceso inflamatorio, ¿no? Inflamatorio. Y que el cáncer va a vivir de esos procesos inflamatorios. Nuestro propio organismo nos prepara para lo peor y al mismo tiempo es donde las células tumorales están más cómodas. Todo eso, si nos pudiéramos poner en distancia, yo ahora la tengo,
es la maravilla del cuerpo humano y la maravilla del ser humano. Y emocionalmente pasa lo mismo. Hay que averiguar dónde está toda esa desesperación que muchas veces se ha vivido en soledad. Hay muchos estudios por ahí. Y el mío fue un cáncer de útero. El mío fue un cáncer de útero, de endometrio, que traspasó a útero y que pasó de repente, golpeó 2 veces, porque la primera dije, bueno, pues ya te lo quitamos y tal. Pero había infiltrado, entonces pasé de un nivel 1 a un nivel 3. Eso es tremendo. Es tremendo, porque ya has pasado por una intervención, ya has confiado y de repente pues hay más pasos que dar, ¿no? Es más grave. Fíjate, algo yo estaba con mi hermana, que es internista, y ella pegó un grito, como diciendo, y yo me quedé con esto que se despierta toda la supervivencia, yo me la quedé mirando y en ese momento solo me preocupé, yo me estaba preocupando de que ese sufrimiento de ella no fuera tan grande, porque yo ya había encajado lo del cáncer. Muchas veces los enfermos de cáncer vamos por delante de nuestros familiares, de las personas que tenemos alrededor. Hay casos en los que incluso se vuelcan con ellos, a veces porque tienen hijos pequeños. Hay miles de casuísticas. No debería ser así, ni todo lo contrario, ni que la gente se convirtiera en algo totalmente dependiente, ¿no? Porque tenemos todo, tenemos la vulnerabilidad, que es maravillosa, y tenemos la potencia, la capacidad de responder. Bueno, fue exactamente así. Me quedé en shock, creo que lo encajé y sí, lo encajamos antes que nuestro entorno, eso es verdad. Okay. Sí. A partir de entonces, no sé si quieres que siga, hay algo, y eso sí lo digo para todos los familiares o para todos los que pueda cuadrar esto, y yo lo he recogido de muchos pacientes. Lo que no soportamos es que nos echen esas frases hechas de... Ok, sí. Tú no Por te preocupes que todo ejemplo, va a ir bien. ok, no os preocupéis que todo va a ir bien. Vos sabés que me la dejaste ahí picando porque yo estaba pensando en las frases hechas. Hay 2 frases hechas que detesto, pero me exasperan. Una es el infructuoso mito de rehacer tu vida. Eso de que cuando te separas de alguien, la gente te dice, bueno, tenés que rehacer tu vida. Cosa ridícula, la vida nunca se puede rehacer. No, Claro, no se puede rehacer, la vida continúa, ¿no? Eso sería lo mejor que nos puede pasar, continuar la vida, pero no se rehace. Cosa tan ridícula esa frase de rehacer la vida, y además como si la pareja fuera la vida, ¿no? Como claro. si estar en pareja es la vida. Esa es una frase. Y la otra que me exaspera es la lucha contra la enfermedad. Muy bien. Has tirado Estar un punto. luchando contra la enfermedad, ya cuando viene un paciente a consultarme y que está con cáncer, por ejemplo, o con otra enfermedad, lo primero que intento como poder desarmar con el paciente es esto de que es una guerra, que es una lucha. En todo caso puede ser un aprendizaje, si se quiere, un aprender cómo convivir con uno de otra manera, pero nunca un luchar contra la enfermedad, nunca un luchar contra la enfermedad. Por otro lado, yo me formé con una tocaya mía, con Adriana Schnake, la parte holística la hice con ella, y ella nos decía que células neoplásticas fabricamos todos, el 100% de la población, no es digamos, un privilegio de un sector. La cuestión es que estas células crecen desmesuradamente, ¿no? En lugares que no deberían crecer. Cuando uno puede tener esa visión del cáncer, creo que es como que se puede empezar a transitar y a construir otra cosa, ¿no? Pero siempre tiene que haber un copensor, como un coterapeuta con uno, ¿no? Para esas cosas.
Sí. Bueno, yo, volviendo a lo de las frases y luego hilando con esto, ¿no? A ver, lo que se necesita, por si hay alguien en este proceso, lo que necesitas es que te cuenten cómo se sienten ellos. Eso es lo que necesitas. Necesitas que te digan, estoy fatal, voy a llorar contigo, voy a estar contigo. Ese es el verdadero acompañamiento, ¿no? Incluso de los psicoterapeutas, ¿no? Quiero decir, porque es duro, es muy duro. Pero también es verdad que hay personas a las que les sirve, ¿no? Les sirve el todo va a ir bien. Y de hecho, el todo va bien, ¿sabes? Pero hay un primer momento en el que hay personas que te dicen una frase que yo me estaba viniendo cuando me dicen, cuando yo he contado alguna cosa, porque yo tengo secuelas en este momento, ¿no? Yo tengo secuelas y tengo cositas y todavía tengo alguna intervención. Entonces te dicen, bueno, por lo menos estás viva. Y yo me quedo a veces como diciendo, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿con qué derecho me puedes decir eso? O sea, ¿cómo puedes poner, y me lo decía el otro día una paciente con cáncer que está en grado 4, ¿cómo alguien me puede decir por lo menos estás viva si realmente no se está dando cuenta de lo que está diciendo? ¿No? Yo creo, entonces, eso no se puede decir, porque hay mucho, es muy complejo, es muy difícil, entonces ¿qué es lo que necesitas? Estoy aquí y da lo mismo, porque todo lo que digas va a valer, porque es tu camino, que es diferente de otro. Pero por lo menos estás viva, es como un castigo. Yo creo que viene mira, te has salvado, ¿no? Oye, perdón, ¿eh? Cada uno tiene su proceso y yo me parece fatal que se siga muriendo gente de cáncer en el siglo XXI. ¿Qué quieres que te diga? Y de otras cosas. Pero es así. Con respecto a lo que decías de lo holístico, yo creo que es muy buena la metáfora de, incluso esta pandemia podría ser como una especie de proceso neoplasia, de crecimiento desmesurado de un virus que nos ataca a todos, ¿no? Y que se genera dentro de nosotros, ¿no? Y hay que ver dónde están, sabiendo que esas células, que somos nosotros como organismos vivos, van a estar mucho más cómodas en determinados contextos, por ejemplo, está estudiadísimo, ¿no? Y los inflamatorios, pues hay que ir a buscarlo. ¿Dónde estamos inflamados? ¿Dónde estamos haciendo socialmente y colectivamente procesos que favorecen a algo que crece desmesuradamente? A mí me parecería, yo a veces lo he pensado, ¿no? Una metáfora muy buena, que también la pienso para la psicoterapia y para la gente de cáncer, ¿no? Ir a buscar dónde se ha salido eso, ha hecho la gran inflamación, ¿no? Y generalmente está en procesos, hay mucho de procesos emocionales tremendos, ¿no? Y las personas han estado en grandes conflictos y en bastante soledad, ¿no? Yo misma, ¿no? Sí, eso que yo te decía antes como una especie de penumbra, y quiero volver a Anne Dufour-Mantel, la que escribió El elogio del riesgo. Hay una frase de ella que dice algo así como que estar en suspenso es volver a la penumbra, a un punto de relativa ceguera. Y al mantenerse en esa relativa ceguera, aparece otra cosa, dice ella, aparece otro límite, otra orilla. Creo que hay una zona de penumbra que hay que atravesar en estas situaciones traumáticas como accidentes también, ¿no? Algo que acontece y que de repente, bueno, la vida terremotea, la vida empieza a ser un terremoto y uno no tiene alarmas antisísmicas, como digo, para decir, che, se viene algo bravo, ¿no? Ninguno de nosotros tenía alarmas antisísmicas contra el COVID, no sabíamos que se venía esto, y no lo podíamos pensar. Entonces, ¿cómo atravesar esas zonas de penumbra? ¿Cómo acompañar a otros, a nuestros pacientes que también están en zonas de penumbra? Y qué rico es también a veces en una sesión de psicoterapia, cuánto que aprendemos de nuestros pacientes y sus penumbras, ¿no? Esas penumbras que nos abren infinidad de emociones.
Mm. Se ha hecho muy rico el trabajo terapéutico en este tiempo, no sé cuál es tu sensación. Rico me refiero muy frondoso, muy selvático, muchos problemas eh, que yo no había escuchado nunca, ¿no? Como relatos más salvajes, diríamos. Sí, yo creo que seguimos en la misma metáfora y es el atravesar la vulnerabilidad, pero atravesarla de la mano. Esa penumbra que tú dices, que nos pone a todos, en concreto yo creo que esta pandemia, y a mí por ejemplo en grupo de psicodrama, algo que sí me ayudó, lo comenté el otro día en una intervención también, es hablar del co desde el primer momento, es decir, mirar, es que yo también soy una sanadora herida, yo también estoy, mi familia también tiene situaciones de COVID, mis vecinos, mi hija. Y, y entonces algo que nos puso en nuestro lugar fue yo al principio les decía, tenemos que llevarla juntas en el core. O sea, hay algo que tenemos que hacer en el core, y aunque yo sea la coordinadora y vosotros o la formadora, ¿no? Y eso fue bastante bonito porque algo que ha pasado también en esta pandemia, cuando tú dices salvaje, yo también lo veo, y sobre todo al principio, era que era absolutamente regresivo al principio. Era regresivo. Todo el mundo se ponía, o sea, yo observaba como en grupos estábamos en un nivel de tercero que ya estábamos por finalizar y de repente, ¡bum!, volvíamos a momentos muy regresivos, muchísimo más paranoides, muchísimo más obsesivos, con muchísimo más miedo, es decir, en grupos, en el momento en donde no había tanta confianza en el grupo, cuando ya se había conseguido, ¿no? Entonces, a mí me parecía que el que cada uno se le diera la corresponsabilidad de auto sostenerse, de autocuidarse, porque además estábamos por internet, favorecía el crecimiento, favorecía la responsabilidad del grupo, ¿no? Porque si no, es verdad que es lo que tú dices, que hay muchas cosas que estaban más tapadas, aparecían por cualquier lado, ¿no? Claro. Y eso Yo es verdad. me estoy acordando, yo tengo, mi papá tiene 88 años, vive, está muy bien, coordina grupos de Proust, es un gran lector, pero me acordé de mi papá a los 40 años, él es ingeniero agrónomo, viajaba mucho al campo y en esos viajes volcó con la camioneta, es decir, su vida podía haber terminado ahí. Con mucho trabajo, él salió por la ventanilla de la camioneta agarrando un paraguas. Agarró un paraguas, no es que el paraguas le sirvió, salió y agarró como para salvar el paraguas. Cuando logra salvarse y ve que tiene un paraguas en la mano, agarró y lo tiró al paraguas como decir, qué cosa ridícula. Mi papá seguro no se acuerda de esa anécdota, pero a mí me marcó, yo era muy chiquita, me marcó esta cuestión, me marcó como terapeuta. ¿Qué paraguas agarramos en estos momentos, no? ¿Cuáles son nuestros paraguas y qué utilidad tienen? Para mí la escritura está siendo un buen paraguas, ¿eh? Estoy escribiendo todo lo que puedo, pero ¿qué paraguas tenemos? ¿Qué paraguas tuviste vos para atravesar esta situación de cáncer? Bueno, a ver, yo la verdad es que, bueno, una parte de mi familia estaba muy cerca, ¿no? Quiere decir que yo me trasladé a la casa de mis hermanos, porque, bueno, pues vivía a muchísimos kilómetros y donde vivía pues no podía ser, no iba a ser atendida. Y eso es pragmático, eso es la amabilidad de no tenerte que preocupar de muchas cosas. ¿A mí qué es lo que más me ayudó? Yo sí que puse las varillas de ese paraguas, porque usando tu metáfora, si pudiéramos decir 4 o 5 varillas, ¿no? Yo sí empecé a hacer, yo desde luego hice un proceso de psicoterapia
Es decir, desde el primer momento. También tuve fisioterapia, porque bueno, salía del hospital bastante dañada en algunas cosas. Es decir, estaba todo lo físico y lo biológico, estaba lo emocional muy centrado en mis hermanos, donde yo estaba, mi hija, y por supuesto el proceso de hospital. Y luego sí que es verdad que en esos momentos, algo que yo ya tenía, pero que empezó a tomar mucha fuerza, es todo un trabajo de gran conciencia personal y espiritual. Ahí es verdad que el ver a la muerte de cara, ¿no? Como diciendo, no sé lo que voy a durar. O sea, es que en realidad no lo sabe nadie, ¿no? Pero ahí sí te lo tienes que preguntar. Y te tienes que preguntar porque es real, ¿no? Es real que igual no llegas a 6 meses o a un año, no lo sabes, ¿no? Pero si atraviesas eso, si aceptas eso, aparecen toda la realidad de todas las dimensiones como ser humano y como ser humano espiritual, divino, que tienes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y con esto qué hago, no? ¿Qué quiero hacer? Claro. Primero voy a decir que no están llegando los comentarios, por lo menos yo no los leo, seguramente debe haber un montón de comentarios, pero me parece que seguramente se estará provocando en las personas que están acá un montón de sentidos y sin sentidos. Yo te voy a decir te quiero compartir una frase de un muchacho, Nietzsche se llama, Nietzsche, a ver si estás de acuerdo o no con él, con esto que Nietzsche decía. Él dice, solo lo que no deja de doler se queda en la memoria. ¿Es así? Solo lo que no deja de doler se queda en la memoria. Yo creo que no. Yo creo que yo creo que la memoria, lo siento, Nietzsche, es verdad que eso se queda de una forma nítida, pero yo creo que la memoria es absolutamente selectiva y subjetiva. Es decir, recordamos lo que queremos. Yo te puedo decir, Nietzsche, que sé perfectamente la hora, el día. Justamente ahora acabo de cumplir 8 años, ¿no? Desde que me diagnosticaron, el 3 de julio. Me intervinieron. O sea, sí que es cierto que lo traumático en todas sus opciones va a marcar, pero me suena me suena un poco, yo creo que no es tanto. Yo creo que, porque incluso yo me he olvidado de muchas cosas de ese tiempo. Ok, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con Nietzsche, por eso quería saber qué pensabas vos. A mí me parece que es cierto, la memoria es selectiva, es compleja y además uno la va abonando todos los días. Lo que ocurre es que a veces la memoria frente a estas situaciones disruptivas, hace como un cierto colapso y tiene que acomodar las cosas. Para mí en psicodrama, una de las cosas que más me gusta del psicodrama es que nosotros cuando trabajamos no callamos el síntoma, no callamos el grito, no lo callamos. A veces lo amplificamos y otras veces lo simbolizamos, otras veces lo tratamos de despedir o lo despedimos, pero en definitiva lo vamos acomodando. Esta cuestión de acomodar eh, es la que a mí me parece más laboriosa, más interesante, más artesanal del psicodrama, ¿no? Y de la psicoterapia, en definitiva, esto de ser artesanos, militantes de la incertidumbre, como decía mi tío Juan Sebastián, militantes de la incertidumbre, no saber muy bien hacia dónde vamos, pero vamos, ¿no? No es un falso optimismo tampoco, ¿eh? No, para nada. Yo creo que es un momento óptimo para que los que sabemos de trabajos en grupos lo hagamos y
¿Y por qué? Porque en este tiempo lo grupal ha quedado muy afectado, es decir, solo está permitido estar con tu grupo burbuja, como se llama en España, no sé cómo se llama en Argentina. Sí, Eh, también. Burbuja, ¿no? Tu pareja, tu familia, tu tal. Y entonces es como, por eso se favorece lo más regresivo, porque si dices, bueno, si ahí favoreciéramos que todas las familias, y es verdad que las hay, seguro, ¿no? Emergen de otra manera, pues genial, pero si se vuelven a repetir en conserva todo lo familiar, bueno, al final aguantas este periodo, pero al final lo más interesante es lo que pasa dentro de los grupos, que tú lo acabas de decir con tu metáfora. Gracias a todos los miembros del grupo podemos reconstruir tantas formas posibles de familias de sistemas y de vincularidades para restaurar lo que tenemos que restaurar, como tú dices, es decir, esa dosificación, ¿no? Yo le llamo la cirugía, ¿no? El entrar y ir a tocar ese punto que luego tienes que ir acompañando, como tú muy bien dices, y favoreciendo que se dosifique, porque no puede ser que de repente se abra algo y se deje abierto. No, hay que cerrarlo. Y yo creo que eso lo hacemos bien. Sería perfecto, que sería el sueño de Moreno, ¿no? Que sería perfecto que pudiéramos realmente llegar a qué es lo que... primero, cómo se puede expresar todos los colectivos para desinflamar, y segundo, que todo el mundo aceptara entre nosotras pues que no valemos nada, que no somos nada. O sea, ¿quién se cree a estas alturas que tenemos que tener tanta importancia? Pues no. Lo importante es lo que podemos hacer entre todos. Y obviamente, también reconozco, yo tengo 60 años más, que en nuestro transcurso de vida tenemos que ir aprendiendo así poder darnos esa importancia para realmente encontrarnos, que luego tenemos que dejar tenemos que soltarlo, ¿no? Tenemos que soltar todos esos personajes que solo nos llevan a perpetuar, que es lo que yo más me podría sentir decepcionada de todo este proceso, que solo sirviera para perpetuar, ¿no? Y que las inflamaciones siguieran de la misma manera. Ok. Yo creo que tenemos que aprender a mutar como los virus, ¿no? Para eso puede servir esta pandemia, para que aprendamos a mutar y a aprovechar digamos, todo lo que nosotros tenemos como sujetos creadores, creadores de sentidos, creadores de nuevos escenarios. Hay un artista plástico contemporáneo, Vic Muniz, brasilero, también estuvimos trabajando con él, y él lo que hace es trabajar y ahí pusieron corazones, esas deben ser las personas que estuvieron ahí trabajando con él, con Vic Muniz, en el arte de dirigir. Él trabaja con los elementos con los que las personas trabajan. Por ejemplo, se fue a un gran basurero de Río de Janeiro y con la basura hizo retratos de las personas. Una maravilla. Esta cuestión de que el contexto se haga texto en una creación, ¿no? Hay tantas formas de aprovechar esta vida, de exprimirla, de sacarle el jugo, de quedarse acá bien, de quedarse en la vida bien, no de durar, ¿no? De quedarse y hacer algo, no durando, sino que tenga un sentido esta vida. Eso es. Uh-huh. Eso es lo del sentido, ¿eh? Y bueno, ahí está Víctor Frankl, que habla también del sentido, el hombre con sentido, ¿no? Hay tanta gente que ha pasado por situaciones muy traumáticas y que al final se da cuenta. Yo cuando leí de Víctor Frankl que se alegraba de que llevaban a otro a seguramente ser gaseado, que es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero porque no era él, comprendí que tenemos que aceptarlo todo.
nosotros dentro de los grupos y con los seres humanos tenemos que aceptarlo todo. O sea, lo que hay es lo que hay, lo que tú dices. Quiere decir, si hay basura, hay basura. Si hay luz, hay luz. Entre todo tenemos que poner las manos y ayudar a todos esos encajes, porque es que si no, estamos resocializando en una intención que solo el grupo va a generar lo que es el valor propio del grupo, ¿no? Que es en esa interconexión, en ese tele, en ese valor del vínculo, ¿no? Y creo que tenemos muchas cosas que hacer. Y creo Claro que que tenemos sí. que creérnoslo. Sí. Voy a volver a Angie Furmantel, escritora súper interesante, filósofa, psicoanalista, murió en el año 2017, y ella, después de tanto hablar del riesgo, incluso escribió un libro para el riesgo. ¿Sabes cómo murió? Se arrojó al mar a, a tratar de salvar a los hijos de unos amigos de ella que estaban ahí, y no, los chicos se No es salvaron, pero ella no, ¿no? Así murió. Coherente su muerte con su obra, muy coherente. Pero te leo una frase de ella que dice, a ver si estás de acuerdo, ¿no? No sé. Dice, la paciencia es esa medida de tiempo que frente a la urgencia cauteriza las heridas. La paciencia es esa medida de tiempo que frente a la urgencia cauteriza las heridas. ¿Se cauterizan las heridas? ¿Se pueden cauterizar las heridas del alma? Yo creo que a mí me gusta llamarle transformar, es decir, para mí es una transformación y se cauterizan, ya si queda cauterizada, ya no es la herida abierta, ¿no? Seguramente ya hay una transformación. Yo de paciencia, paciencia, paciencia puedo hablar poco porque cuando yo vine al mundo vine con poca. soy rápida, ¿no? Pero es cierto que me gusta más paciencia que tiempo. Me gusta más escuchar esa actitud, porque para mí la paciencia es una elección. Es una elección, no es dejar que pase el tiempo, ¿no? Sino la paciencia, y yo desde luego a lo largo de mi vida he ganado mucho en paciencia y también en psicoterapia, ¿no? Y en mí misma, ¿no? La paciencia es bonito. Cauteriza, sí. A mí me gusta siempre esa idea de la transformación, de la herida. Yo hablo mucho de la herida, del sanador herido, hablo mucho de la herida y de la transformación de la herida, porque estoy convencida que las claves están al lado, es decir, el dolor y la restauración del dolor está junto. Lo que tenemos que es saber mirar y muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude a mirar, ¿no? Pero están ahí, es decir, las claves las tenemos, el don de la herida, la opción de sanarnos la tenemos. La Y también opción de sanar la tenemos, la opción de sanar la tenemos. siempre. La, la opción de quedarnos acá en este mundo haciendo algo que elijamos hacer, también la tenemos. Podemos También. quedarnos sufriendo o podemos con ese sufrimiento utilizar el sufrimiento como materia prima para hacer otra cosa. Creo que de eso Exactamente. se trata la vida, ¿no? Y este rato que estamos acá, que la vida es casi como un Instagram Live, Natacha, es corta, de verdad, ¿no? Para todas las cosas que por lo menos a mí me gustarían hacer, ya sé que es corta. Así que por lo menos tratar de vivirla y vivirla con todo lo que presente, ¿no? Sí, y no demonizar nada, quiere decir, es que es lo que, ¿quién sabe? A ver, a mí que venga alguien a explicarme a estas alturas de mi vida, a decirme qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro que hay cosas que están bien y mal, no podemos dañar a los demás, pero siempre dañamos a los demás. En muchos momentos dañamos y nos dañamos y tenemos una parte nuestra autodestructiva y nuestra sociedad se autodestruye, ahora mismo se está autodestruyendo. Por lo tanto, tendrá que tener cavidad, tiene que caber
en eso, no podemos negarlo, es lo que tú decías antes, ¿no? Quiere decir, siempre tenemos dos caminos. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Me voy a dar mucha pena? Yo a veces en psicoterapia soy muy lo que en español de España, sí, que no deja de ser un personaje, ¿no? Me voy a dar mucha pena y yo ahí soy un poco borde porque a la gente no le permito, la muevo mucho diciendo, si escoges esto, escógelo, pero si no, algo tienes que hacer. El qué, lo que tú elijas, yo voy a ir contigo, ¿no? Pero o me doy mucha pena o sé que esto es lo que hay y me pongo de pie y voy para adelante. Y es una alegría para mí que estemos en la vida juntas, que hayamos coincidido en vivir en la misma era, Natacha, porque siempre es un placer hablar contigo, siempre es mucho lo que se aprende, lo que me quedo pensando después de hablar con vos, y tener esta opción de hacer este Instagram Live realmente lo agradezco un montón. Así que Bueno, cerrar la nota como quieras, como dice un periodista por acá. no, bueno, a mí primero es mutuo, ¿eh? Por eso, de hecho, la gente nos lo dijo, a mí me lo dijo en el otro live, es que se os ven muy cómodas. O sea, que es mutuo, no es cierto que solo aprendas tú, yo aprendo también y de todo lo que dices y tomo nota, ¿no? Y bueno, por volver a lo que has comentado, hoy es el Día de la Independencia de España, ¿no? Yo te lo agradezco muchísimo porque también muchas veces los españoles vamos así a toda Latinoamérica como diciendo, uff, ¿por qué nos odian? O ¿por qué todavía está tan presente lo que fue? Pues claro, hubo matanzas de indígenas, hubo colonización y tal. En todo el mundo mundial lo ha habido y siguen habiendo formas de colonización, de abuso bueno, de genocidios, ¿no? Pero tú lo traes, ¿no? Y tú lo dices, y es muy restaurador, esto es muy restaurativo. Y a mí me parece que eso es una buena metáfora de las cosas que hay que hacer, ¿eh? Cómo tenemos que restaurar esa cicatriz, como decías tú, ¿no? La costura, ¿no? La cicatriz, Claro, ¿cómo la llamamos? cauterizar, ¿cómo cauterizar? ¿Cómo cauterizar? Entonces, si entre todos somos capaces pasaremos a otra etapa, ¿no? Si somos capaces de cauterizar todas esas cosas que ahora nos separan y buscar todo lo que nos une, pues cauterizamos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos.